Hola Andrés, ¿cómo vas? Hola, Isa, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Mucho frío en Alemania. Eh, ahora está, no tanto, 6 grados. Ah, bueno, entiendo. Bueno, Sí. como te alcancé a comentar previamente, o sea, pues, bueno, primero muchas gracias por aceptar estar en la entrevista. Y bueno, la Ujú. entrevista fue parte de un curso, el cual tenemos que contactar a algún investigador que tuviera un gran background en algún tema. Y bueno, me interesa un poco lo que yo he venido trabajando. Entonces, bueno, te quería como hacer unas pequeñas preguntas, un poco cortas. Pues, bueno, primero, nuevamente, muchas gracias por aceptar estar en la entrevista, que estás como bastante ocupado. Mm. Y bueno, eh, tengo entendido que has trabajado bastante en la parte de la química en la piel de los anfibios. Pero me gustaría como Ujú. que, como en palabras, exactamente qué has venido haciendo, cuál ha sido la carrera investigativa y todos estos años que vienen trabajando como investigadores con eso. No, bueno, primero agradecerte a vos por el interés en el tema, que para mí es fascinante, obviamente, y por tenerlo en cuenta para tu entrevista. La química de anfibios, sí, yo empecé en el doctorado, específicamente intentando caracterizar los compuestos volátiles o los compuestos que tienen algún tipo de olor que secretan alguna especie de rana. De lo cual cuando yo empecé se sabía prácticamente nada. Todavía sabemos muy poco, pero bueno, una de las ideas del proyecto era intentar entender primero cuáles eran los compuestos químicos que, que son responsables por el olor, es decir, todos los perfumes o todos los olores de la naturaleza tienen un olor característico que nos hace que lo permitamos diferenciar, ¿no? La naranja va a tener algún tipo de compuesto asociado al olor a la naranja, el queso, etcétera. Y las ranas, eh, cuando conversas con investigadores, herpetólogos sobre todo, te van a decir, ah, bueno, esta rana huele a ajo, esta rana parece que huele a cebolla, esta rana parece que huele a ají. Entonces, bueno, una de las primeras ideas del doctorado era intentar entender cuáles eran esos compuestos para un grupo específico de ranas que son las ranas arborícolas del género Buona. Y bueno, dio bastante trabajo, pero al final pudimos llegar a entender cuáles eran esos compuestos asociados. Curiosamente, cuando uno le pregunta o le preguntaba a la gente, yo fue parte de una encuesta que hice como del doctorado, de a qué les olía la rana. Entonces, una vez que colectaban las ranas, decía, bueno, a vos a qué te sabes, como qué olor tiene. Y mucha gente decía, bueno, huele a plantas, esa era la respuesta más común, quizás otro te respondía, bueno, huele a zorrillo, a zorrino. Y algunos de los compuestos que identificamos, curiosamente sí, tienen similitud con metabolitos que son producidos por las plantas, como terpenos, y otros eran derivados de azufre, que son compuestos típicos, algunos de los componentes de la secreción de los zorrillos. Entonces, bueno, con eso llegamos a esa identificación. Y después que pudimos tener una idea de cuáles eran los compuestos, la otra pregunta era entender, bueno, de dónde vienen, de quién lo está produciendo, porque en muchos casos, como ocurre con los olores nuestros, no somos nosotros los que lo producimos, sino es la interacción de nuestro sudor con las bacterias. Entonces, también un poco fue entender de dónde vienen los compuestos que encontrábamos en las ranas. Y algunas de las hipótesis eran, o que eran, y como ocurre también con los humanos, una puede ser una producción endógena, así que la propia rana esté realmente produciendo esos compuestos. La otra es que sea un origen bacteriano y que las bacterias que viven en la piel de las ranas tengan alguna responsabilidad en la modificación o en la producción de esos olores. Y a otra alternativa era que sean, por ejemplo, adquiridos de alguna otra fuente, como secuestro. O sea, sabemos, por ejemplo, que algunos anfibios secuestran alcaloides de la dieta y también nosotros, de nuevo los humanos, cuando comemos algunas sustancias muy características como ajo, de repente nuestro aliento, pero también nuestro sudor va a empezar a oler a ajo. Entonces esa era una de las
alguna de las tres hipótesis. Y lo que hice después del postdoctorado, cuando fui a Brasil, fue enfocarme en la parte de identificación del origen. Para eso hice trabajo en microbiología, intentando hacer cultivos de bacterias y a partir del cultivo de bacterias caracterizar el perfil. Y tuvimos suerte porque es como buscar una aguja en un pajar, porque uno cuando aísla bacterias aísla un montón, puedes aislar decenas o 20 especies de bacterias distintas o más, en que encontramos que algunas de los compuestos que estaban en las ranas eran producidos por las bacterias. Entonces eso para mí fue un hallazgo súper lindo. Y la tercera parte, que quedó medio incompleta o solo quedó como en términos de hipótesis, pero que vale la pena explorar en el futuro, es la función de esos olores. Y para lo cual todavía tenemos dos hipótesis, que es los olores, entonces las ranas son una mezcla compleja y no creemos que exista para todos los compuestos la misma función. Entonces algunos compuestos pueden estar asociados más a mecanismos de defensa contra predadores y otros pueden estar asociados, por ejemplo, a interacciones sexuales, o sea, actuar como feromonas. Y como nosotros de los compuestos que identificamos tienen variación entre machos y hembras muy significativas, estadísticamente muy significativas, una de las hipótesis que quedó ahí del trabajo es que, de hecho, las bacterias producirían entonces algunos olores que las ranas incorporan como parte de su cortejo. Entonces, son feromonas sexuales, pero potencialmente producidas por bacterias. Muy interesante, Jesús. Bueno, de la mano de eso, también como teniendo la situación de Argentina, que por el gobierno y que ha habido como un ataque bastante grande hacia la investigación. Y es como que una de las grandes preguntas que hoy en día se está haciendo es como, ¿para qué podría servir este tipo de investigación? Que Ajá, vos te podrías decir, eso sí se podría ser sí. acusado. Sí, sí, yo cuando leí tu pregunta me parece súper pertinente y es una pregunta que tendría la mayoría de personas y eso para qué sirve, ¿no? Eso para qué se usa. Y a mí me gusta responder siempre eso con una anécdota que contaba un investigador brasilero que es Helio da Silva, que trabajó también mucho con anfibios y él dice, bueno, curioso que uno le pregunte siempre a un investigador y particularmente a un biólogo o algo así, ¿y eso para qué sirve? Eh, y cuando uno se pone no sé, enfrente de una obra de arte, no se pregunta el artista para qué pinta, ¿no? Pinta por pintar o pinta por hacer algo bello. Y creo que en nuestro trabajo como investigadores es algo lindo, también a veces puede ser frustrante, pero es la posibilidad de hacer algo bello que es como identificar, eh, como descifrar cómo funciona la naturaleza. Y eso en sí es algo muy importante, porque es una contribución esencial para muchos aspectos. O sea, entender cómo funcionan distintas partes de la naturaleza, los mecanismos por los cuales se producen los olores, etcétera, quizá en lo inmediato puede no tener una función aplicada para la humanidad actual, pero cuando uno empieza a encontrar que hay un montón de información disponible y intentar encajar las distintas piezas, bueno, puede tener sentido y se puede aplicar en el futuro. O sea, uno cuando piensa en mi investigación no pienso en algo aplicado en sí. Después sí me puedo empezar a poner, bueno, eso podría servir para tal cosa, pero uno nunca llega ahí porque el enfoque nuestro es más en algo que nos llame la atención, en algún mecanismo, en alguna situación particular, etcétera. Justo estaba diciendo porque me había contado una amiga de una entrevista que le hicieron a un investigador japonés que ganó el premio Nobel de Química por el descubrimiento de la GFP, que es la Green Fluorescent Protein, que es una molécula que se usa mucho en inmunología, para neurobiología, y tiene una aplicación enorme para biociencias y para biomedicina. Y cuando le preguntaba, bueno, cómo había sido el descubrimiento, que le había llamado la atención, dijo, no, yo siempre estuve interesado en las medusas y en colectar medusas verdes. Y quería entender cómo funcionaba eso. Nunca me puse a pensar cuál era la función realmente. Pero bueno, dicho esto, empezando a divagar de cuáles pueden ser las potenciales funciones o usos para la humanidad,
Yo ahora estoy con otro proyecto que es de toxinas, que son neurotoxinas, em, que curiosamente tampoco se sabe el origen, entonces estoy más o menos siguiendo pasos semejantes a lo de mi investigación inicial. Pero esas neurotoxinas se pueden aplicar si entendemos en la fisiología, que también es algo que no se conoce en detalle, para enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, o para algún tipo de enfermedades neurológicas o trastornos comportamentales, etcétera. De hecho, se han hecho algunas pruebas, pero bueno, es un enfoque mucho más fisiológico que excede a mi línea de investigación, pero bueno, sería una potencial utilización. Justamente ahorita que estás hablando de tu proyecto en Alemania, era una de mis dudas, quería saber, estabas allá, pero no sabía exactamente qué estabas Ah, haciendo. Claro, era como una gran sí, curiosidad. sí, sí. De hecho, yo estoy trabajando en un departamento de simbiosis de insectos, o sea, no tiene nada que ver con la herpetología a principio. Entonces, la propuesta de trabajo era entender la asociación entre las bacterias de los tritones o salamandras con la producción de un metabolito específico que es esta neurotoxina que te digo. Entonces, en realidad, la forma de encarar el proyecto fue más desde el lado de la simbiosis o de la asociación, interacción, que se llama West, Host Microbe Interaction, sería como microbio hospedero, eh, y enfocarme en la asociación. O sea, siempre es que no hay una sola causa o sola forma de encarar la investigación. Ah, voy hacia los microbios o voy hacia los tritones. Es como no, entender la interacción, como saber qué está pasando, por qué se produce, por qué hay una, por ejemplo, lo que encontramos es que hay una variación enorme en la cantidad de compuestos que tienen unos bichos versus los que tienen otros. Entonces, como entender qué es lo que está pasando, si es porque, por ejemplo, puede haber una carga bacteriana mayor en alguno, o, o simplemente hay alguna característica fisiológica de algún individuo que haga que la toxina se acumule mejor. Bueno, pero bueno, son muchas preguntas ahora, pero básicamente la pregunta es sobre la interacción huésped-microbio y particularmente cómo se asocia esa interacción con la producción y acumulación de una toxina, de una neurotoxina. ¿Y estás trabajando con una especie en particular o sala? Estoy trabajando con todas las especies de tritones que hay en Alemania, que son tres. En realidad son cuatro, pero sí, como porque va al campo y decir, bueno, ya muestré el 20 o 25% de la diversidad de anfibios de Alemania, que son cuatro. Eh, pero bueno, son unos bichos súper lindos, o sea, que ustedes en Colombia tienen bolito glosa, que por lo menos es uno de los caudatos, pero nosotros en Argentina no tenemos ninguno. Entonces, la primera vez que estuve en contacto con bichos de ese tipo, ir al campo y ver cómo son, y son bichos súper fascinantes. Como tienen algo muy loco que no sé si lo tienen algún otro anuro, que para mí yo lo llamaría como una doble metamorfosis. Porque si bien ellos no pasan por el estadio larval no es un renacuajo, sino una larva con patitas ya. Una vez que terminan el desarrollo en el agua, salen del agua, como la mayoría de los anuros, pero pasan una parte de la vida fuera del agua, en los bosques, y vuelven al agua en primavera, y se quedan como 4 meses. Entonces desarrollan de nuevo características eh, de animales acuáticos, como les cambia completamente la morfología de la piel, los machos desarrollan toda una cresta que tiene que ver con cortejo, les cambia la morfología de la boca porque se alimentan de presas acuáticas, no terrestres, le cambia la morfología de las patas porque les ayuda en la natación, les cambian un montón de cosas de vuelta. Y como adultos vuelven a salir del agua de nuevo, entonces el ciclo se repite todos los años. Es como muy loco. No tenía ni idea. No, Sí, qué sí, no, risa. yo tampoco. Yo pues lo empecé a ver y pues lo dan la vuelta y cuando salen del agua son como muy morfotipo de lagartija, la piel súper rugosa, muy áspera, entonces se mueven igual, trepan.
Y cuando está en el morfo acuático no tienen la capacidad de trepar, nada, como súper diferente. Sí, sí. Y más o menos cuánto dura esos cambios, o sea, cuando pasan a tierra o cuando regresan al agua, como en esas transiciones, cuánto puede durar. Cambios bruscos, para- Depende mucho del ambiente, o sea, si son en ambientes nórdicos donde el tiempo que puede estar en el agua es menor, porque la temperatura del agua en invierno queda como temperatura de congelamiento, ¿no? Durante mucho tiempo, entonces el tiempo que está en el agua va a ser más corto, pero más hacia el sur, sobre todo en la región sur de Alemania y la sur de Italia, en la región de Turquía, por ahí. Bueno, ahí depende de otros factores que la temperatura muy alta, pero en esta región más fría puede estar como 4 meses, 5 meses en el agua y el resto del tiempo en la fase terrestre. O sea, está más en la la forma terrestre que en la forma acuática, pero dependiendo del lugar puede estar inclusive la mitad y mitad. Pero es muy rápido el cambio, porque en- puede ser de 1 a 2 semanas pasar de la forma acuática a la terrestre. De hecho, te das cuenta de la transición porque cuando vas a muestrear ya empiezas a ver los morfos intermedios, como la piel se la fue poniendo más rugosa, fueron reduciendo el tamaño de las membranas de las patas y así. No, súper loco, ahora me generaste más preguntas. No, está buenísimo el tema y hay un montón de cosas que no se sabe, porque cuando uno piensa, bueno, Europa ya no haber investigado todo su fauna y todo, hay un montón de cosas que no se sabe. Por él ahora, hace poquito, relativamente, poquito en términos de la historia que tenemos de los tritones acá, 8 años, como que recién se publicaron mecanismos de cómo se alimentan estos bichos en el agua, que un mecanismo de selección negativa, un mecanismo como más detallado, se conocía de hace tiempo, pero otros temas, por ejemplo, la morfología de los pulmones no se sabe nada, o sea, cómo cambia la morfología pulmonar en la fase terrestre a la fase acuática, no sabemos nada. Para entenderme demasiado, porque sé que soy bastante ocupado. Perdón, se cortó, Isa, el sonido. Ah, perdón. Te decía que es bastante interesante el tema y realmente como que me genera más preguntas, pero para no extenderme tanto porque sé que estoy muy ocupado, me quedan un par de preguntas Ujú, eh, que pues, tenía dudas respecto a la fluorescencia en ranas, o sea, ya cambiando como ujú, completamente de tema. Cuanto a la fluorescencia, porque sé que has colaborado en varios trabajos sobre ello. ujú, Antes de preguntarte exactamente cómo es la fluorescencia, tengo entendido que hay diferencia entre lo que es como fluorescente, fosforescente y bioluminiscencia. Entonces, sí, podrías como aclararme eso y en la naturaleza, ¿cómo se podría identificar? sí. Bueno, cuando vi tu pregunta es como súper buena la pregunta y bueno, me tuve que poner a estudiar de nuevo, a repasar para intentarla dar la respuesta de la forma más consistente posible. Y básicamente en los tres casos es un fenómeno biofísico-químico, bioquímico, digamos. La diferencia principal es que en el caso de la bioluminiscencia, generalmente, o diría el 100% del caso, está involucrada una proteína, que es una combinación de proteínas, luciferina y luciferasa, que básicamente por una reacción química generan luz. Entonces, básicamente lo que tenés, vas a ver algún bichito de luz que nosotros le decimos, o tucutucu, que está emitiendo luz porque hay una reacción química de alguna proteína que tiene un sustrato y que genera esa luminosidad. O sea, hay una emisión de luz directa. Entonces, la primera sería que ante ninguna fuente adicional de luz, una linterna, nada, o en la oscuridad, vas a poder ver eh, la luz. Eso es bioluminiscencia. Entonces, hay una producción de nuevo de alguna de luminosidad. Fluorescencia y fosforescencia se parecen en que en los dos casos necesitan como un estímulo externo. O sea, vos tenés que de alguna manera
excitar a las moléculas que van a generar la fluorescencia o la fosforescencia. Entonces tenés que a través, por ejemplo, en el caso de las ranas, con una luz ultravioleta, lo que haces es, tenés una sustancia que pasa de un estado basal a un estado que se llama excitado, ¿no? Cuando veíamos los orbitales de los electrones en química orgánica, química inorgánica, pasaba a un estado excitado. Entonces hay una excitación, estás entregando energía a la molécula que tiene la capacidad de absorberla y hacer que los electrones pasen a un estado de mayor energía, un estado excitado. La diferencia entre fluorescencia y en ese caso son metabolitos que no son proteicos, son metabolitos mucho más chicos, llamamos metabolitos secundarios en general. Eh, y quizá la diferencia más llamativa es que en la fluorescencia la caída del estado excitado a un estado de transición o un estado más basal es muy rápida. Entonces, vos vas a ver al bicho que cambia inmediatamente, o sea, percepción visual es inmediata, no vamos a ver la transición electrónica y la caída, eh, a un cambio de color. Entonces, vos tenés una rana verde, como en el caso de la puntata o amarilla, y la iluminás con una luz ultravioleta, y entonces la vemos más hacia un celeste, como un ciano, porque lo que hubo es los metabolitos de las ranas que absorben en esa longitud de onda y son más verdes, eh, se desplazan hacia un color de menor energía. Entonces, en ese corrimiento, cuando tenés el arco iris, ¿viste? Y tenemos de un estado de mayor energía, la diferencia es mayor energía, menor longitud de onda, y que es el rojo naranja. Perdón, al revés. El estado de mayor energía es el violeta, y después va pasando por el celeste, etcétera, hasta llegar al amarillo o rojo. El rojo tiene menor energía y una mayor longitud de onda. Entonces, cuando la rana que está medio en el verdecito, así, la excitamos, pasa a un estado de menor energía cuando decaen los electrones. Entonces, se corre hacia el azul, el celeste. Entonces, básicamente estaba en un lugar y se corre hacia otro. La Ok, fosfores- Pero cuando vos sacás, la diferencia entre fluorescencia y fosforescencia, cuando sacás esa fuente de emisión de luz, la fluorescencia desaparece, o sea, yo no veo más luz porque hubo un decaimiento muy rápido. En la fosforescencia, en cambio, vos seguís viendo el fenómeno de fosforescencia, porque ese decaimiento de electrónico que te digo de un estado excitado a un estado basal es mucho más gradual, como va cayendo a subestados. Entonces, vos excitás esa molécula y va cayendo despacito y continúa emitiendo algún tipo de luminosidad. Esa diferencia entre que fosforescencia vos vas a continuar viendo que la molécula o que el animal está reflejando algo, aunque no esté la luz que generó el estímulo inicial. entiendo. Pero todos los fenómenos, sobre todo en fosforescencia, fluorescencia, lo que tenés es, se llama una energía de excitación, o sea, para excitar la molécula, y después lo que se mide es como la emisión. Entonces vos tenés como una campana, excitaste acá, que corrió para este lado. Entonces la estaba excitada en este lado y emitió hacia el otro. Porque generalmente cuando vemos los colores que no tienen este tipo de fenómenos, lo que vemos es lo que refleja. Entonces absorbe todo lo otro que está reflejando en este caso, el rojo. En el caso de la fluorescencia, lo que ves y lo que excitaste es distinto. O sea, alumbraste con una longitud de onda que era el azul, o el ultravioleta, y se fue corriendo más hacia el cian o hacia el azul. No sé si quedó muy claro, pero Sí, 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 bastante. Entonces, en anfibios se han encontrado con especies fluorescentes, no hay, se han encontrado fosforescentes, solo fluorescentes. no, fosforescente no, fosforescencia en algunos casos en medusas, son características más de organismos marinos. También es más difícil de detectar porque como la transición energética es más gradual, eh, es difícil de verlo el ojo desnudo a veces. Es como vos vas a ver un colorcito
visto ahí, pero no sabes si es porque hubo la luz de la noche o algún otro fenómeno. Entonces también es más difícil de detectar. Pero no hay muchos casos que, por lo menos que yo tenga conocimiento. Sé que en organismos marinos sobre todo sí hay, en algunos gusanos, medusas, pero hasta donde tengo entendido, en vertebrados terrestres no, ni en Mm, anfibios tampoco. En cuanto a las Y ranas, fluorescencia, ahora salió un trabajo hablando de la posibilidad de que ocurra fluorescencia en muchas especies. Nosotros lo habíamos identificado para, para puntata y para el grupo, para la especie hermana que es Cinerace. No, Cinerace, no. Bueno, me olvidé el nombre de la especie hermana. Pero para la especie arborícola, hermana, era algo con H, ah, Moana. arborícola, ¿verdad? Sí, Algo así. no. Pero no me acuerdo el nombre, debería acordarme, pero no me acuerdo. Se fue, ya va a aparecer. Y en la especie hermana. Eh, y después ahora salió un trabajo mostrando que podría ser que esté en otras especies también. Lo que pasa es que un tata tiene una característica muy particular, que para vos ver la fluorescencia además tiene que haber un fenómeno que se llama, que no tiene que haber, se llama quenching, que es como la dispersión de la luz, por un lado, y no tiene que haber alguna otra molécula que absorba lo que se está emitiendo. Porque si vos haces un corte en la mayoría, te diría, de la especie de anfibios, pero en algunas sobre todo, cuando haces un corte e intentás ver si hay alguna molécula fluorescente en la piel, hay. La mayoría tienen algún tipo de molécula que puede emitir, potencialmente puede ser fluorescente. O sea que cuando vos la excitas a una longitud de onda, va a absorber la energía y la va a emitir a una longitud de onda mayor. Esa es la fluorescencia. Absorbe una longitud de onda y emite a una energía menor. Y en ese paso se cambia el color. Pero lo que pasa con muchas especies de anfibios, como sabes, es que en la camada de la piel hay una célula cromatófora especial que son los melanóforos. Y los melanóforos lo que hacen es que absorben prácticamente toda la energía, tanto cuando viene de afuera, para que no llegue abajo, a las capas que están abajo, y si algo se emitió de afuera, para que salga afuera. Entonces, si algo pasó, lo poca luz que pasa, si toda la molécula que está adentro, cuando se emite cuando va a reflejar eso y se emite la luz, el melanóforo la vuelve a absorber. Entonces la posibilidad de ver esa fluorescencia es mínima. Lo que tienen las puntatas es que tienen la piel transparente. Entonces no tienen los melanóforos y entonces las moléculas que sí tienen fluorescencia, primero tienen una eficiencia, se llama eficiencia cuántica, entonces la capacidad de absorber todos los fotones que llegan es muy alta, como que absorbe todo, no se pierde casi nada y emite entonces una proporción muy alta. Entonces, por eso es como que una alta eficiencia cuántica, es decir, que casi todo lo que le llega como fotones lo absorbe y después lo emite en esa longitud de onda mayor. Pero justamente porque no tiene melanóforo, entonces no se pierde nada de eso. Muchas gracias por enumerarlos más, pero para la... Se cortó de nuevo, Isa, perdón. Quizá hay como un corte. No, que ya se estaba acabando el tiempo. Sí, Me respondiste como bastante bien todas las preguntas, me quedó muy claro. Gracias. ok, Más adelante creo que te haré otras nuevas preguntas. dale. Bien, había algo más sobre lo de Alemania, pero ya eso ya lo hablamos, así que No, bueno, sí, eso ya en lo principio, hablamos. Ujú. perfecto. Dale, Listo. dale. ¿Ves? Muchísimas gracias. De nada, bueno, suerte con eso. Suerte con tu investigación también. Gracias.